Hola, buenas, ¿qué tal? Pues sí, yo estudié Publicidad y Relaciones Públicas aquí en la Universidad de Sevilla y después hice mi máster en Comunicación Institucional y Política y bueno, me embarqué en hacer la tesis y mis líneas de investigación básicamente son las emociones en la propaganda política, el uso del miedo en la propaganda política en España y después, como línea más secundaria, la ideología política en la cultura de masa, que es lo que un poco vengo a contaros hoy. De hecho, para mí es un poquito especial porque a mí siempre me ha gustado mucho el pan, me lo enseñó mi padre, que me ponía la polla reco siempre en casa, y empecé a leer muchísimas tesis, muchísimos artículos, muchísimas cosas sobre el pan rock y me aficioné. Así que no vengo específicamente a hablaros de pan porque supongo que me tendréis que enseñar ustedes a mí muchísimo más de lo que yo podría decir a ustedes, pero sí quería darle perspectiva ideológica y aplicar una metodología ideológica que eso sí que lo manejo mucho más. Así que voy a hablaros un poco de cómo la ideología anarquista se presenta en los productos culturales que han derivado del punk rock. Así que nada, lo primero, muchísimas gracias por invitarme y espero que lo disfrutéis al menos un cuarto de lo que lo disfruté yo haciéndolo. Básicamente hay que empezar diciendo que obviamente los productos culturales tienen un reflejo de las diferentes ideologías políticas. Eso es una realidad. Exactamente, es casi imposible encontrar algún producto cultural que no refleje alguna ideología política. Sí es verdad que normalmente suelen ser tendentes a estar en consonancia al sistema, o al menos que no lo molesten mucho. De ahí lo hegemónico y contrahegemónico. Sí es cierto que últimamente como que está de moda que presentar productos culturales que parezcan contrahegemónicos, que vayan contra el sistema, pero realmente no lo son. Un ejemplo es la serie de La Casa de Papel, que creo que todos lo conocemos, que utiliza simbología como el velachao, el mono rojo, etcétera, y realmente no puede estar más dentro del sistema porque, bueno, la que lo crea Tres Media, encima lo coge Netflix, o sea que al fin y al cabo lo que hace es beneficiar al sistema. Pero dentro de la cultura de masa también existen productos que sí reflejan políticas, o sea, ideologías políticas totalmente diferentes al sistema. ¿Y qué hay más diferente del sistema que el propio anarquismo, ¿no? Que es contra el sistema? Es verdad que la teoría anarquista, bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Hay muchísima teoría, desde Bakunin hasta, por ejemplo, Emma Goldman, que por cierto, feminista y anarquista, muy olvidada a nivel teórico, así que aprovecho la ocasión para destacarla. Y sería profundizar muchísimo y no tengo el tiempo suficiente, pero sí me gustaría nombrar a Haywood, que en su libro que os he puesto ahí, lo que trata es de coger todas las ideologías políticas y sacar los ideologemas, que vienen siendo las marcas ideológicas que tienen cada una de las ideologías. Y entonces es una forma muy fácil de después sacar una metodología y poderla aplicar a diferentes productos culturales, que es lo que se ha hecho, por ejemplo, en el libro de Ideologías Políticas, la cultura de masas, que es de Antonio Pineda, Adrián Huizi y Jorge David Fernández, que por cierto creo que el compañero anterior ha nombrado a Jorge en la diapositiva, muestran cómo se pueden aplicar los ideologemas a diferentes productos culturales y así poderlos clasificar en la ideología que difunden o tratan de reflejar. Bien, pues Haywood lo que hace es decir que el anarquismo está básicamente en cuatro pilares. El antiestatismo, obviamente no cree en una jerarquía ni que exista una organización autoritaria, por eso el Estado lo considera opresor de una minoría hacia una mayoría. El orden natural, porque consideran que el ser humano es bueno en sí mismo y que tiende a una organización armoniosa que al final se ve sesgada y manipulada por el sistema en sí. El anticlericalismo, obviamente, si no creen en ningún tipo de jerarquía ni de autoridad, tampoco van a creer en la eclesiástica, como por ejemplo la iglesia. Así como una pregunta de trivial. Normalmente los sitios en los que más se ha implantado la religión o ha habido un sentimiento religioso más fuerte, también es donde el anarquismo se ha organizado de forma más fuerte. De hecho, España a nivel teórico no ha aportado gran cosa, no quiero desvalorar a nadie, pero no ha sido una gran producción teórica, pero sí la aplicación práctica del anarquismo ha sido bastante a considerar. Por otro lado, la libertad económica.
que obviamente están en contra de la propiedad privada y del capitalismo y consideran más, como bien explicaba Goldman en su libro, que se tiende a una organización económica basada en la cooperación. Pues de aquí nos vamos a que el punk en sí tiene una carga ideológica bastante considerable. Sus letras nos reflejan a la clase trabajadora, son letras contestatarias y combativas, fue una marca identitaria plenamente de la juventud vasca, por los años que se vivió, el desempleo juvenil, la situación era devastadora para la sociedad y, por supuesto, la crítica social, política y económica. Esto lo convierte en una vía perfecta para ser utilizado políticamente. De hecho, se intentó. Herri Batasuna lo intentó, aunque no salió todo lo bien que a ellos les hubiese gustado. ¿Qué pasa? Que analizando las letras se refleja perfectamente bien en el punk, en grupos como Escorbuto o la Polla Record, que han sido analizados, cómo el anarquismo está presente y al fin y al cabo es la ideología que más predomina dentro de este género musical. Aunque, por ejemplo, dentro del hoy es algo más social, a lo mejor menos anti todo, que es como es el punk. Bien, pues dentro de todos los productos que han derivado del punk, me fijé en la trilogía que tiene Kiko el Grau. Kiko el Grau es un director, es originario de Barcelona, de cine, y se basa sobre todo en la creación y dirección de documentales. Sus obras se suelen caracterizar por tener un carácter muy sarcástico, muy irónico, se basa en la historia política, en la historia social, económica, y la música es esencial en todas sus obras. Por lo tanto, esto de la música, unido a que él siempre hace material desde los años 80 hasta la actualidad, es perfecto para sacar una trilogía sobre el punk. De hecho, otras obras suyas pueden ser, por ejemplo, El objetivo Gaddafi, no sé si lo conocéis, o El señor de los gramillos también, o Gabinete de crisis. Pero en este caso, yo tuve la suerte de poder ver del Festival de Cine Europeo de Sevilla la trilogía de punk de Kiko el Grau. Y está compuesto por 3 documentales: Las más macabras de la vida, que trata sobre escorbuto, Inadaptado, que trata sobre cicatriz, y No somos nada, que es sobre la Polla Record. Viendo esto, me pregunté básicamente si la transferencia ideológica que se daba en el punk, es decir, si la ideología anarquista que tan bien reflejaba el punk y la sociedad del momento, se había transferido a los productos derivados del punk, como puede ser, por ejemplo, esta trilogía de Kiko el Grau. Para eso utilicé una metodología cualitativa que ya se había usado previamente en el libro que he mencionado, y básicamente se basa en un análisis del discurso en el que cojo los ideologemas de Heywood y analizo tanto la imagen como el sonido que aparece en los documentales de Kiko. Me gustaría hacer detalladamente todo lo que he ido encontrando y señalando en cada uno de los documentales, pero como entiendo que por tiempo es prácticamente imposible, he hecho una tabla en la que podéis ver los marcadores nucleares, que son los ideologemas, y lo que aparece en cada uno de ellos. Obviamente parece que Kikol ha hecho una buena transferencia de la ideología. Eso sí, hay que destacar que Inadaptados no se puede identificar ni orden natural ni anticlericalismo, pero porque está enfocado diferente en su siguiente documental. Por ejemplo, en Las más macabras de la vida cuenta la situación vasca en ese momento en el que Escorbuto nace y durante toda su trayectoria como grupo musical. Se basa más bien en la problemática social y política. Y en No somos nada, de la Polla Record, se basa también en la realidad política y social a nivel mundial y sobre todo en España. Pero Inadaptado hace algo diferente. Y es que cuenta más bien la historia en sí del grupo. Cuenta cómo pasó de llamarse La cicatriz en la matriz a pasarse a llamar Cicatriz, cómo nació y todo esto. No es que se olvide del contexto, pero sí que tiene muchas menos apariciones de lo que pasa en los otros dos. Por eso ese hueco existente. Pero es que Kiko no se dedica solo a hacerlo de forma implícita por
los fragmentos que escoge de los grupos musicales, sino que lo hace de forma explícita y se hace eco de la ideología anarquista, poniendo en todos, absolutamente todos los documentales, el símbolo anarquista en sí mismo. O sea, que no solo transfiere, sino que apoya esa transferencia ideológica. Así que poco más que comentar. Obviamente el punk es parte de la cultura de masa actualmente. Ideológicamente difunde anarquismo y tenemos la suerte de que la obra de Kiko el Grau ha conseguido hacer esta buena transferencia respetando la esencia del punk, y sería bastante interesante analizar si otro tipo de cine, porque el cine de Kiko es independiente, si otro tipo de cine más mainstream o más comercial, más de documental típico de Radio Televisión Española, difunde y transmite la ideología política de la misma forma en lo que lo ha conseguido hacer Kiko, respetando así el género musical. Y nada, pues muchísimas gracias y un placer, y que lo que queráis, pues aquí estoy. Pues muchas gracias a ti, Sara. Y sí, al final, bueno, la selección la ha hecho el director al elegir esos tres grupos, pero que sí que son representativos de lo que, de tres formas igual diferentes de entender el punk vasco. Sí que de todas formas, yo sí quería comentar que claro, sí que esos tres grupos y los documentales no los he visto, ¿eh? Pero sí que esos grupos sí que transmiten seguramente la ideología punk y el anarquismo, pero, pero sí que en el Estado español y en el caso vasco sí que hay una correspondencia más explícita con el anarquismo, probablemente, de lo que igual puede ser, es decir, la versión del punk que llega y que desarrollan sobre todo inicialmente los grupos vascos, o de forma más potente los grupos vascos, más que inicialmente, de forma más potente los grupos vascos, sí que es explícitamente más vinculada al anarquismo de lo que igual puede ser, es decir, llega la versión más de Crash y estéticamente la de Exploited, con las crestas y todo esto, y políticamente la de Crash del punk más comprometido y más explícitamente anarquista, igual otro tipo de juegos punk que había igual más ambiguos ideológicamente o incluso con cierta componente hedonista más marcada. Pero bueno, claro, tú has elegido los que ha elegido el director y que además son algunos de los grupos que en cuanto a repercusión del Estado español probablemente son los más marcados. De todas formas, el segundo comentario que yo iba a hacer es que David Álvarez, que ha hecho un documental que va a hablar sí, que va a hablar también sobre la relación con el radicalismo madrileño y los movimientos sociales en Madrid, y que además ha hecho un documental sobre punk en Madrid, sobre el movimiento punk, coproducido por Televisión Española, y ya que vas hacia la pregunta, hacia lo que tú planteabas al final de si los documentales más mainstream reflejan eso. El de David lo refleja, lo proyectamos el año pasado en las jornadas, se ha proyectado, tuvimos que esperar a que lo proyectase la 2, ya que Televisión Española no había permiso, y como ha levantado la mano, que hable él. David, ¿que has levantado la mano? Sí. Ahí está. ¿Me oís? Sí. Te oímos, no te vemos, pero te oímos. No me veis. A ver si puedo Ahora ya conectar te bien. vemos también. Bien. Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sara, por la presentación. Ha estado muy bien y es genial ver más personas investigando sobre estos temas. Nada, o sea, que felicítate por la presentación. Sí, precisamente sobre lo que estaba comentando Jon Andoni, o sea, yo precisamente tal cual como estabas planteando al principio de la presentación sobre la relación con el anarquismo, yo sinceramente, o sea, buscaría quizás a lo mejor también grupos que han estado más vinculados, o sea, en el Estado español ha habido muchos grupos que han estado más vinculados abiertamente con una ideología anarquista mucho más clara. POAG,
Sin Dios, Los Muertos de Cristo y luego Enoy del Sucre, cosas más underground como Adegüello. Son grupos que ya no solo a través de sus canciones pues hacían un poco esta digamos, difusión del mensaje anarquista, sino que además eran personas que creo que prácticamente todos los grupos que te he nombrado son todos ellos militantes de CNT, de sus diferentes divisiones. Y luego también, pues eso, en referencia a esto también la referencia que comentaba también antes Jon Andoni al anarcopunk. Hay todo un subgénero dentro del punk que es específicamente centrado en esto. Porque es cierto que dentro del rock radical vasco yo creo que hay, pues sí, se pueden ver componentes, yo creo que más anarquistas, más que anarquistas, más bien a lo mejor un poco caóticas, como puede ser Cicatriz o grupos así. Quizás la Polla Records puede tener más esa componente, pero claro, estoy pensando yo que sé, por ejemplo, China o Cordatu, que quizás pues no tienen tanto, o sea, bueno, tenían quizás esa relación con los grupos autónomos en los 80, pero tampoco yo creo que tiran más más hacia la izquierda, ¿no? Entonces, comentar eso. Nada, conozco los trabajos de Kiko Grau. Está guay que se reivindiquen. Creo que hace cosas muy interesantes. Sobre todo porque, además, lo interesante de Kiko, yo creo que es sobre todo que hace una especie como de experimento audiovisual, ¿no? Más que un documental al uso, digamos, con un discurso claro y tal, pues hace como más pues eso, como mostrar imágenes, mostrar los contrastes entre las imágenes, ver esas relaciones entre las imágenes y tal, entre los discursos, entre las letras de las canciones, que yo creo que eso siempre se suele olvidar mucho, ¿no? Cuando hablamos de punk, que siempre, pues eso, se habla como mucho de... O sea, la música es como muy ruidosa, pero muchas veces se olvida el mensaje, ¿no? Y hay bandas, pues eso, que quizás si nos fijáramos un poquito más en el mensaje, pues veríamos que van un poquito más allá. Pero bueno, era un poco eso lo que quería comentar y defender la televisión española. Porque, bueno, perdón, es que sí, o sea, es que eso sí que es cierto que comentarte, o sea, nosotros el documental que hicimos, se llama Lo que hicimos fue secreto, nos centramos mucho, nos queríamos centrar sobre todo en la relación de los grupos de punk de Madrid con los movimientos sociales madrileños, donde hay más que una relación con el anarquismo, con los movimientos autónomos, con el movimiento autónomo, vamos, de finales de los 80, que tiene su relación, pero bueno, en Madrid se intentó generar a través de la Coordinadora Lucha Autónoma como esa simbiosis, no entre anarquismo, comunismo, bueno, entraban ahí marxistas, leninistas, maoístas, o sea, entraban todos, al final acabó todo un poco como los Rosario de la Aurora, pero intentamos reflejar un poco eso y no hubo ningún problema por parte de Televisión Española. No, sí. A ver, he puesto como ejemplo. Básicamente yo me refiero a que es verdad que en muchas ocasiones cuando ha habido productos culturales que son contrahegemónicos o que van contra el sistema, normalmente el sistema suele intentar cogerlos y suavizarlos. Y simplemente me parecería curioso saber cómo, comparándolo a lo mejor con el cine independiente, como puede ser Kikol, cómo cambia esa transferencia de ideología política. Que a lo mejor no existe ningún cambio, pero que me parecería interesante. Yo creo que en nuestro caso fue sobre todo que era una cosa del pasado. O sea, estábamos hablando de los años 80, los años 90. Creo que eso ya está desactivado. Digamos, ese mensaje político, en cierto modo, estaba pseudo desactivado, a lo mejor de cara a los ojos de la gente un poco de televisión española. Y bueno, y quizás a lo mejor por eso es cierto que son discursos a lo mejor que pueden entrar dentro de esos espacios. Pero ya te digo, no tuvimos ningún problema con el discurso. Vamos, tampoco es que fuera un documental así que llamara a la revolución ya que mata Iglesias. Pero vamos, no hubo, desde luego no hubo ningún cortapisa. Me alegra. Tampoco quiero ser súper institucionalista aquí ni defender a ultranza Televisión Española, pero en este caso es cierto que el trato fue exquisito, vamos. Me alegro mucho de saberlo. Y yo recomiendo el documental, que eso, yo lo vi en A2, lo vimos el año pasado y está muy bien hecho y resulta bastante interesante. Todo para los que no conocíamos un poco la escena madrileña, salvo algún grupo que nos sonaba pues porque nos había visitado, básicamente. Rubié también ha levantado la mano, quería comentar algo. Sí, hola, un momento que va lento a compartir. Vale. Muy interesante, es un tema que no se acaba también, muy chulo.
En Cataluña, que había habido, bueno, como en Andalucía, ¿no? Que el anarquismo había sido muy fuerte, el centro del mundo en términos de anarquismo, hubo la ruptura, es decir, la represión franquista muy fuerte a finales de los 50 consiguió desarticular la resistencia que había entre el exilio y la represión dentro. Y en los 70 hay un revival por parte sobre todo de los jóvenes. Quedan todavía algunos grandes, incluso infiltrados en el... pero entonces hay un choque entre esas dos miradas. ¿No? Y es un choque en términos generacionales y en términos de el hedonismo, ¿no? El papel que comentabais, ¿no? Que decías entre el mismo punk, que es la versión más hedonista y la versión más politizada, pero es que dentro del anarquismo en los 70, aparte que hubo montajes policiales para intentar desarticularlo, porque hubo momentos que parecía que podía ser enorme, pero es que también había unas contradicciones internas porque los jóvenes bebían mucho de esos 60 y 70 que estamos comentando y bebían de un cierto hedonismo que chocó de lleno con el componente mucho más estético, mucho más autoexigente que tenían los antiguos anarquistas. Entonces, mi pregunta es si has identificado este tipo de elementos como partes del anarquismo originario y si hay diferencias. Bueno, ¿y dónde fijas las diferencias un poco entre lo que consideras anarquista y lo que consideras más tendiente a otras posiciones de izquierdas, que se tocan en algunos aspectos, pero no en otros, ¿no? Bueno, lo primero, muchas gracias. Y lo segundo, a ver, mi opinión personal, obviamente la he dejado aparte, yo me he basado en Heywood, que es verdad que es una obra bastante básica, ¿vale? De hecho, él solo considera del anarquismo 4 estamentos, que son los que he enseñado, 4 factores, y son los que yo he ido aplicando. Cuando intenté hacer la metodología me basé en Heywood y en el libro que comentaba antes de la ideología y la cultura de masas, porque si yo tengo que separar todas las cuestiones y diferencias entre diferentes tipos de anarquismo, de comunismo, es que no podría acabar nunca de terminar un solo fragmento de un documental. Sería prácticamente imposible. Entonces, lo que hasta ahora estamos haciendo con las ideologías políticas y la cultura de masa es eso, tirar de pilares que son pinceladas, pero que al menos pues, nos dan una forma de poder decir qué ideología se está reflejando, aunque es verdad que es lo que usted ha dicho, que es demasiado general, anarquismo, pero ¿dónde, cuándo, en qué época, en qué circunstancias, con qué conflictos? Eso ya es mucho más complicado para poder sacar resultados de forma más rápida. No. No, es que es, o sea, yo creo que es un cambio muy, muy interesante, ¿eh? Porque toda la música popular en el fondo es esa tensión entre una oposición, pero que a la vez es cooptada dentro, ¿no? Y esas tensiones y estos márgenes de los que comentabais es un mundo importantísimo de excavar y difícil de buscar los límites. Te paso una referencia, perdona, de un autor andaluz que es profesor de instituto, yo creo, pero que tiene un libro sobre anarquismo que yo creo que es absolutamente delicioso, que igual lo conoces, que es Raúl Ruano. No sé si lo conoces. Ahora mismo, si me pasa usted el libro, Sí, porque es un libro que yo creo que es excepcional para capturar un poco esa ética anarquista y esas... Pues muchísimas gracias.